en vivo para despertarnos. Y luego del break vamos a ver videos y va a ser bastante interactiva la conferencia de la última parte. Así que aquel que quiera sumar, hay unos balconcitos que se pueden sumar adentro por razones de seguridad también. Hay unos balcones a los costados que se pueden salir. Y bueno, nos vemos con compañera Andrés que va a iniciar esta jornada. Y repetirles que mañana vamos a comenzar de forma puntual, 9 horas, porque tenemos planificado una visita a la planta piloto de medicamentos que hay que hacerla por grupos, entonces tenemos que llevar un horario para que todos puedan hacer la visita. Bueno, muchas gracias. Gracias, Norma. Bueno, hola a todos. Me toca la idea de mi charla, que bueno, el título es un poco pretencioso, pero la idea es hacer un poco una introducción, porque bueno, todos venimos de diversas áreas del conocimiento, entonces ponernos un poco a tono del contenido de las futuras conferencias que vamos a tener, que es un poco, bueno, qué es el ADN y en qué estado del conocimiento se está actualmente con la investigación que atañe a la biología molecular y la diversidad genética. A ver. Ah, acá tengo que acercarme acá. Vamos a pagar acá. Ahí está. Bueno, este es la mayoría habrá visto alguna vez un árbol de la vida. Es un poco este es un árbol artístico, es un poco un gráfico que indica, bueno, cómo los organismos fueron, la relación entre los diferentes organismos, entre todos los seres vivos de la Tierra, que surgen a partir de un antecesor común, y luego se van diversificando, ramificando hacia los diferentes dominios y reinos y demás clados de la organización de los seres vivos. Hay, por ejemplo, estas ramificaciones que se entrecruzan, representan la teoría endosimbiótica, donde los primeros eucariotas se mezclan con bacterias para dar las mitocondrias, los cloroplastos y luego las plantas, etc. Una representación científica del árbol de la vida, perdón, que estoy acostumbrado a hacer. Una representación científica del árbol de la vida que en el siglo XIX era esta, donde usualmente se tenía al hombre como la cúspide de la evolución. Entonces, poco mi charla va a tratar de echar luz en lo siguiente: cómo llegamos de este árbol a este, que es un árbol de la vida moderno, basado en secuencias moleculares de ADN, donde todos los organismos están vinculados y relacionados entre sí con una organización y distancias genéticas. Para hablar un poco de cómo llegamos a esta biología moderna, basada en lo que es el ADN, la biología molecular, no podemos dejar de nombrar a los primeros biólogos, podríamos decir, que pensaban en la evolución, en cómo había surgido la vida, entre otros el griego Anaximandro, que es el que acuñó el concepto de que todas las cosas vivas se encuentran relacionadas y que ellas cambiaron en el transcurso del tiempo. La ciencia en su época se basaba principalmente en la observación y, sin embargo, sorprende la similitud que tenía sus pensamientos con las teorías actuales de la evolución. Aristóteles desarrolló la escala naturae, la escala de la naturaleza, para explicar este proceso de avance de las cosas vivientes, pero él fue el que creó este concepto de que el hombre es el cumbre de la creación, que nos ha acompañado incluso hasta nuestros tiempos. Voy a situar un poco el origen del desarrollo de la biología moderna, un poco al azar, pero un poco también porque Robert Hooke, que fue el que descubrió y que acuñó el concepto de célula, trabajaba en la misma época, en el mismo lugar
que grandes científicos como Newton. Entonces, Hooke, ¿y por qué? ¿Qué pasaba en esta época? Evidentemente se estaba saliendo un poco del proceso de oscurantismo, de la Inquisición, de la Edad Media, y se empezaban a desarrollar nuevas teorías científicas de la física, de la biología. Estas un poco son las células que pintaba Hooke en su época con sus microscopios, y una célula moderna de Korchok, en este caso, por técnicas de microscopía. En el siglo XVII también Anton van Leeuwenhoek, que era un pudridor de lentes, no tenía formación científica, descubre los microorganismos, espermatozoides, huevos de parásitos y estructuras de la sangre utilizando microscopios que él mismo construía, rudimentarios, y que sin embargo se pueden apreciar en este y otros gráficos las similitudes de sus gráficos, la precisión de la observación que tenía en relación a los mismos organismos tomados actualmente con la microscopía de última tecnología. Ya en el siglo XIX, en la década del 40, Schwann y Schneider, que trabajaban también en el mismo laboratorio en Alemania, describen para células animales y vegetales que las mismas estaban formadas por células. Es decir, que ellos dan inicio a la teoría celular, que bueno, podría parecer, hoy nos parece algo básico, digamos, claro, la vida está formada por células, pero no era básico. Estamos hablando hace menos de 200 años atrás. Todavía estaba la teoría vitalista, ¿no? Donde se pensaba que había una energía vital que tenía lugar en los seres vivos, que era diferente a los de los objetos inanimados. Entonces me quedé con este pequeño texto de uno de los trabajos de Schwann, que dice: las fuerzas fundamentales de los cuerpos organizados se corresponden esencialmente con aquellos de naturaleza inorgánica, se corresponden en que trabajan acorde a leyes fundamentales y sin un propósito determinado. Es decir, que están regidos por las leyes de la naturaleza, iguales a las de todos los elementos. Y fue una de las primeras estocadas a la teoría vitalista. Entonces fue una teoría revolucionaria la teoría celular. O sea, descubrir la célula y decir que los organismos vivos están formados por células fue una teoría revolucionaria. La segunda estocada de la teoría vitalista la da Pasteur en sus grandes experimentos que culminan con el del famoso experimento del cuello de cisne, donde demuestra que los microorganismos solo pueden producirse a partir de otros preexistentes. Entonces, bueno, esto termina un poco entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la biología se podía empezar a estudiar como una ciencia cualquiera, con las propiedades físicas y naturales son las mismas de todos los seres del planeta. Entonces, bueno, un poquito más adelante, Darwin y Wallace publican su primer trabajo sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente del tipo original, que en realidad es un manuscrito que le manda Wallace a Darwin, y Darwin, que ya venía estudiando al mismo tiempo, dice: mirá qué interesante, es lo mismo que pienso yo, le propuso publicarlo, lo publicaron en conjunto, y por eso en la real teoría de la evolución, la teoría de Darwin-Wallace. Lo que pasa es que después Darwin, al año siguiente, publica su gran trabajo, que originalmente se llamó El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, que acuña el concepto de selección natural. ¿Y cuál fue la revolución de esto? Que empezó a explicar qué fuerzas eran las que regían. O sea, la gente, todo el mundo se da cuenta, bueno, todo el mundo no, pero los que estudiaban naturaleza se daban cuenta de que la vida había evolucionado, que tenían cuestiones en común, que uno podía ser un árbol, pero no se podía explicar las fuerzas que movían la evolución. Entonces Darwin pudo explicar esas fuerzas a partir de biogeografía, de un montón de conceptos, ¿no? Es interesante esta etapa, esto es un manuscrito de Darwin. Lo interesante de esto que lo puse es porque I think, ¿no? Qué lindo pensar eso, ¿no? Tener una idea que va a revolucionar los 200 años que vienen. Es algo, digamos, que llama la atención, la simpleza de un pensamiento y lo importante que puede ser. Bueno, y las caricaturas de la época, ¿no? Criticando la visión darwinista, donde uno, bueno, ya nadie puede imaginarse que no tenemos un antecesor común con los chimpancés, digamos, algo ya con las teorías moleculares muy evidente. Y bueno, Wallace igual trabaja, es un excelente científico y entre otras cosas describe
la teoría de la especiación por aislamiento geográfico, ¿no? Cosas muy importantes para la evolución. Bueno, vamos a pasar un poco más. Aparece Mendel, que usa las leyes matemáticas para poder describir que había factores que eran segregados, que se transmitían como unidades discretas, que luego es medio olvidado hasta el siglo XX. Meyer describe el ADN como molécula química, ahí aparece por primera vez el ADN como molécula química. Fleming describe el comportamiento de los cromosomas en la mitosis y hipotetiza por primera vez que todos los núcleos celulares provenían de otro núcleo anterior. Lamentablemente Fleming no puede relacionar sus observaciones con las de Mendel porque no conocía su trabajo. El trabajo de Mendel fue redescubierto luego, entonces no pudo hacerse esa relación en ese momento. Y luego hay un pequeño salto de algunos años, que bueno, en realidad falta un montón. Esto obviamente está completamente sesgado, seguramente me olvidé de alguien, por ejemplo Morgan, que es el que descubre la teoría cromosómica de la herencia, ¿no? Muy importante, trabajando con la mosca de la fruta y los cromosomas sexuales. Pero bueno, para irnos un poco al ADN, ¿no? ¿Por qué el ADN? ¿Qué pasa con el ADN? ¿Cómo llama la atención? Una molécula que era muy simple, era fosfato, unas bases y un azúcar, ¿no? ¿Qué pasaba con esa molécula? Griffith descubre que las bacterias pueden transferir la información genética utilizando una bacteria patógena. ¿Qué hacía Griffith? Ponía la bacteria, una bacteria patógena, la inyectaba a un ratón y el ratón moría. Si mataba con calores a cero y le inyectaba al ratón, el ratón vivía. Pero si tomaba una cepa no patógena y la mezclaba con la cepa muerta y le inyectaba al ratón, el ratón moría. Entonces, él ve que las bacterias había algo en las bacterias que transmitía la información, pero no podía explicar qué aún. No se imaginaba que esta molécula tan simple podía ser el factor determinante. Y unos años más tarde está el experimento de Avery, McLeod y McCarthy, que lo que hacen es purificar el ADN en alto grado de pureza, porque siempre la crítica era, bueno, si el ADN está contaminado por proteínas, ¿por qué no son las proteínas las que llevan la información genética? Además es una molécula más compleja, ¿no? Ellos purificaron el ADN, lo colocaron con las bacterias no patógenas del ADN de las bacterias patógenas, lo inyectaron a los ratones y los ratones morían. Y entonces eso fue una de las más importantes hechos que demostraron el factor transformante del ADN como molécula de la vida, transmisor de la herencia. Y bueno, en esa época, comenzó la década del 50, Watson y Crick, junto con otros investigadores del King College de Cambridge, Maurice Wilkins, que también gana el premio Nobel por sus trabajos previos, y Rosalind Franklin, que no gana el premio Nobel, que es la que desarrolló los estudios de difracción de rayos X, que le dieron las distancias moleculares para sacar la estructura del ADN. Describen la estructura tridimensional del ADN. Y yo ahora voy a pasar un poquito una diapositiva más, porque para explicar el ADN, ¿quién mejor que las palabras de uno de sus creadores a su hijo? Que en una carta que fue subastada hace poco por $5 millones, le explica a su hijo y le dice: Watson y yo hemos hecho un descubrimiento probablemente muy importante. Creemos que el ADN es un código, esto es, el orden de las bases hace un gen diferente del otro, del mismo modo en que una página impresa es diferente a otra. En otras palabras, pensamos que hemos encontrado la base del mecanismo de copia por el que un ser vivo viene de otro ser vivo. La belleza de nuestro modelo es la forma en la que solo esas parejas pueden ir juntas, a pesar de que podrían emparejarse de cualquier modo si flotaran libremente. Imaginarás que estamos muy emocionados. Pensamos publicado en Nature. Y este es puño y letra. Y, o sea,
Es como la humildad del grande, ¿viste? O sea, se daban cuenta que iban a revolucionar la biología, pero bueno, a su hijo se lo ponía de manera... Y no, y otra cosa que me gusta es por ahí, que también lo describí anteriormente, digamos, la belleza del modelo, ¿no? El modelo más simple, muchas veces lo que mejor explica y lo que tiene mayor belleza, ¿no? Y la belleza también del pensamiento científico, podríamos decir, cuando es simple para explicar cosas muy complejas. Bueno, este es el trabajo publicado. Un articulito que todo eso que dijo antes ni lo explicitan. Ellos describen la estructura del ADN y al final pone, esto podría tener, sabemos las consecuencias que podrían tener en la duplicación, nada más. O sea, ponen solamente una línea porque sabían que, digamos, no hacía falta explicar demasiado para entender las consecuencias de este modelo. Voy a ir para atrás nuevamente. Del 53 en adelante, obviamente, se da una revolución que va de... Acá sí que me salto cantidad de gente, ¿eh? Podríamos hablar todo un día de la gente que avanzó en los desarrollos moleculares y biotecnológicos. Pero bueno, en la década del 70 se descifra el código genético, que veremos un poquito qué es. Y a partir del 70 se desarrollan las herramientas y metodologías moleculares que permiten manipular al ADN. Esto es la tecnología del ADN recombinante o ingeniería genética, y nace la biotecnología moderna, con todas las controversias actuales que puede llegar a tener, sobre todo en lo que tiene que ver con los alimentos derivados de organismos genéticamente modificados. Voy a hablar un poco más de alguna tecnología aplicada a la biomedicina, de estas tecnologías de ADN recombinante. Pero bueno, de esto también podríamos hablar largo y tendido. Básicamente, el concepto que quería dejar es que esto es biotecnología moderna. ¿Por qué? Porque el hombre viene haciendo biotecnología desde hace decenas de miles de años. El hombre viene modificando los seres vivos para obtener servicios y productos desde hace decenas de miles de años, desde que convirtió al lobo en perro, desde que se sentó y modificó a las plantas para mejorarlas y que sean más comibles. El hombre hace biotecnología desde que hace vino, desde que hace cerveza. Pero evidentemente hoy tiene la posibilidad de manipular a su antojo desde el núcleo de la vida, ¿no? Y es una tecnología muy potente. Este es el ADN. ¿Cuánto tiempo voy? Bueno, obviamente una representación gráfica, ¿no? Como les decía, es una cadena de azúcar-fosfato, tiene algunas bases que están enfrentadas unas a otras. Lo interesante un poco del modelo, esa belleza que describía Watson y Crick, es que cada base, que está representada por 4 letras, T, A y C, G, la G siempre va a ir apareada con la C y la T siempre va a ir apareada con la A. Guanina, citosina, timina y adenina. Esta cadena azúcar-fosfato tiene una polaridad, es decir, que las cadenas siempre se describen la polaridad del polo 5' al 3'. Entonces, una cadena va en una dirección y la otra va lo que se llama antiparalela. Cuando esas moléculas se abren, pueden replicarse y generar dos cadenas exactamente iguales a sus predecesoras. A su predecesora. Y luego, esta molécula va a producir una proteína en su región codificante a partir de ser leída de a 3 codones, o sea, de grupo de 3 nucleótidos, para dar cada uno de esos codones un aminoácido. Y las proteínas son cadenas de aminoácidos, son 20 aminoácidos en totales, digamos, cadenas de más de 50 aminoácidos, podríamos decir. Y esas proteínas van a ser las que van a dar lugar a la... Bueno, acá no puse el gráfico de proteína, acá. Esas proteínas, o sea, el ADN, es transcrito, es leído, va a formar un ARN, y ese ARN va a ser traducido para formar proteína. Ese es el paradigma central de la biología molecular que se crea, que surge a partir del descubrimiento de la estructura del ADN. El ADN puede replicarse, perpetuarse. Hay un divulgador que a mí me gusta mucho, algunos lo discuten, que es Richard Dawkins, que acuñó el término el gen egoísta. Porque él, ¿qué dice? ¿Alguno lo leyó? ¿Qué dice el gen egoísta? Que los seres vivos son paquetes que transportan
la información genética, que cualquier ser vivo, la única función que cumple su vida es replicar ese ADN. Exacto. Es un poco extremo, ¿no? Pero bueno, si uno lo ve desde el punto de vista, o sea, que básicamente nosotros somos maquinarias para poder garantizar la perpetuación de ese ADN, ¿no? Lo único que es inmortal es el ADN. Y bueno, si uno lo pone a pensar desde el inicio de la vida, ¿no? De que, bueno, pequeñas moléculas autorreplicantes comienzan a envolverse en membrana y dividirse, que en realidad nadie sabe muy bien cómo fue, pero algunas teorías, lo que se mantiene desde esa época hasta ahora a perpetuidad es el ADN. Obviamente, somos mucho más que eso, ¿no? Pero, digamos, es una forma muy reduccionista, pero interesante pensarlo de esa manera para comprender la vida, ¿no? Después igual voy a retomar un poquito ese aspecto. Luego el ADN puede ser ARN y después también se descubrió que el ARN puede pasar nuevamente a formar ADN, que se llama la retrotranscripción, que de hecho lo hacen muchos virus, por ejemplo el HIV, y este movimiento, este ida y vuelta también es moldeador de los genomas. O sea, toda la estructura de nuestros ADN es moldeada por estos segmentos, estos virus, estos fragmentos que van y vienen de los genomas de uno y otro, y van siendo moldeados en el transcurso de la evolución. Desde proteína no se puede volver a ARN ni ADN, por lo menos hasta ahora no hay nada que lo indique, ni creo que lo vaya a ver. Pero en biología nunca se sabe, pues siempre se encuentra la excepción. A ver si me paso un poquito para acá. Bueno, otra cosa interesante es que el ADN es muy, muy largo. Tenemos 3.000 millones de pares de bases en nuestro genoma, en nuestra célula, que eso si uno lo pudiera extender, llegaría, bueno, es algo que muchas veces lo hace, llegaría a 2 metros de extensión. El ADN de una sola célula. Entonces, ¿cómo se encuentra el ADN en una sola célula? Empaquetado. Bien enrollado, que a veces, ahora me olvidé, pero a veces uno lo hace el ejemplo con una gomita, uno va dándole tensión, y de repente la gomita se autoenrolla. Bueno, es un poco el empaquetamiento del ADN. Como la molécula es tan angostita, el espacio que va a ocupar en la célula va a ser muy bajo. Obviamente hay regiones que van a estar más enrolladas, que van a ser regiones que no van a poder ser leídas por la maquinaria molecular de la célula, y otras regiones que van a ser menos empaquetadas. Y esa va a ser leída por la maquinaria de la célula para producir las proteínas que son los efectores de la célula, son los ladrillos, son los que cumplen las funciones de enzima, de hacer las reacciones químicas. Esto me interesó poner, bueno, esto es una célula epitelial, fotografiada con contraste de interferencia, se ve el núcleo, el nucleolo. Y lo interesante es que, bueno, muchas veces uno cuando ve las imágenes de las células en los libros de texto ve los cromosomas empaquetados en la mitosis, ¿no? Y en realidad nunca se ve, digamos, en una célula que está cumpliendo su función y no está en división, los cromosomas están dispersos por toda la célula, ocupando todo el espacio del núcleo, no de la célula, del núcleo. Y si uno pudiese teñir, como en este trabajo, cada uno de los cromosomas, se vería ocupando un espacio discreto, pero todo tiene ese grado de compactación extremo que tiene en la división celular. Muestra un poquito lo que comentaba antes, el proceso de lectura para formar el ARN mensajero en las células eucariotas, y luego de ser leído por un ribosoma para formar proteínas. ¿Y qué pasa? Como hablé antes, tenemos un código por el cual es leído la región codificante del ADN. Y entonces, y el código se llama que es degenerado. ¿Por qué? Porque como son 4 nucleótidos leídos de A3, hay 64 posibilidades, pero son 20 aminoácidos. Además tenemos 1 de iniciación y 3 de stop, es decir, donde empiezan y terminan las proteínas. Y entonces nos quedan los otros 61 para formar 20 aminoácidos. Entonces, obviamente, de esto se desprende que para cada aminoácido hay más de un codón que lo codifica. Para algunos aminoácidos hay 4, para algunos hay 2, para algunos hay 6. No es homogéneo eso. Y eso es interesante el efecto que traería esto, porque por ejemplo, si yo tengo una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. Si esta mutación está en una región codificante, puede transformar, fíjense acá, bueno, en este caso le erré, pero, no, está bien. Si esta U se transforma en A,
el aminoácido que formaba una serina, el codón que formaba una serina, va a formar una treonina. Esa mutación se va a transformar en un cambio en la secuencia de aminoácidos que posiblemente va a ser un cambio, o no, puede ser o no, un cambio en la función de esa proteína. Puede anular la función, puede modular su función o puede no hacer nada. Puede ser un cambio de un aminoácido que en realidad no tenga ningún efecto visible. Otra posibilidad sería, por ejemplo, que esta C se transforme en una A. Bien. En ese caso, no cambiaría. Ah, sí, acá le erré porque estaba bueno. Supónganse que es para serina, porque me equivoqué de lado. Si fuesen estos para serina, que en realidad uno es de stop y otro es para tirosina, pero no importa. Supónganse que es para serina. Claro, me equivoqué de lado. Sí, este es tirosina, Supónganse que es para serina, porque me equivoqué. Si fuesen para serina, una mutación acá no me cambiaría el aminoácido. Eso sería una mutación silenciosa. Ahora, si vuelve a mutar la U por la G, en lugar de pasar a treonina como pasaba antes, me pasaría a alanina. ¿Entienden? O sea que una mutación que primero fue silenciosa, después una segunda mutación me genera un aminoácido completamente diferente que el anterior. O sea que hay diferentes posibilidades de cambio. Y además, como vamos a ver ahora, en el genoma tenemos 30.000 genes, 3.000 millones de pares de bases, y en realidad, solo el 2% del genoma humano es ocupado por genes. O sea, de todo el genoma de esas 3.000 millones de pares de bases, solo el 2% son genes codificantes, son regiones que codifican para proteínas. El resto no, el resto son, bueno, antes muchas de esas se le llamaba ADN basura, ahora ya cada vez se sabe que cumple más funciones regulatorias, y puede ser mutado también, puede cambiar, puede modificarse, puede cortarse un fragmento y pegarse en otro lado, con los miles de años de evolución, ¿no? El genoma de un organismo es la composición total de su ADN, incluido el ADN mitocondrial. Ustedes saben que el ADN mitocondrial, como bueno, van a explicar luego, se sigue por línea materna. Solo está en el óvulo, no está en el espermatozoide, entonces ese ADN viene siempre de las madres, el ADN de la mitocondria. El primer genoma humano completo se presentó en el año 2000. Tardó 4 años en la generación del 90% del borrador de la secuencia. Y lo interesante es que si uno compara los más de 100 millones de dólares que costó ese genoma a lo que cuesta hoy la secuenciación de un genoma, la reducción del costo de la secuenciación de ese genoma fue más rápida que la ley de Moore, que la ley de informática dice que cada 18 meses se duplica la capacidad de procesamiento informático. Que eso ya es muy grande, porque las computadoras son los que más rápido se desarrollan. Bueno, y eso reduce el costo de las computadoras a la mitad cada 18 meses. Bueno, esto se disminuyó mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la tecnología de secuenciación avanzó muchísimo. Hoy en día es muy fácil secuenciar, o relativamente fácil, y lo que hay es una gran masa de información que es muy difícil de procesar, porque son miles y miles y miles de datos de información y millones que hay que procesar, analizar, comparar. Pero bueno, hay cosas interesantes que van saliendo de eso. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estamos bien? ¿Está interesante? ¿Se aburren? ¿Puede ser una pregunta? Sí. ¿Qué tan residual es el ADN residual? Y comparado con otras especies, ¿está en la misma proporción? No está en la misma proporción. Hay especies con mucho menos genoma extra, podríamos decir, del codificante. Por ejemplo, bueno, hay un ejemplo, ¿cómo? Sí, no necesariamente. Por ejemplo, un modelo genómico que se usa por su pequeño tamaño es el fugu, el pez globo, el Tachyfugu rubripes, porque es uno de los que tiene intrones más pequeños y regiones entre genes más pequeñas de los vertebrados. ¿Por qué? La verdad que debe haber estudios, yo no lo conozco, pero
es todo un área de análisis del estudio comparado de los genomas y cuáles son las funciones de esos espacios. Pero no se mantiene eso. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Bajan los costos, se empieza a secuenciar todo. En China hay facilities de más de 100 secuenciadores. Acá nosotros tenemos en Argentina, no sé si llegamos a 10 todavía en todo el país. Bueno, en China hay facilities de más de 100 secuenciadores secuenciando bichos todo el tiempo. O sea, algo impresionante lo que se está desarrollando a partir de la teoría del proceso de secuenciación. A partir del estudio del genoma se determinó que en humanos hay 30.000 genes aproximadamente. Obviamente esto no quiere decir 30.000 proteínas, porque cada gen puede dar más de una proteína por diferentes procesos, de splicing alternativo, de procesamiento, etc. Pero, o sea que es más complejo que esto el genoma, además de todo lo que estamos hablando, de las características estructurales del genoma en sí, que también voy a retomar más adelante. Pero interesante, bueno, acá que con el chimpancé compartimos la misma cantidad de genes y en realidad somos casi el 98% idénticos en el genoma con los chimpancés. O sea, con el animal que tenemos el antecesor común más cercano, somos 98% similares en el genoma. Podría no llamar tanto la atención. Con el ratón somos 70%. Con la mosca de la fruta, con el famoso Drosophila tan usada en el laboratorio del mundo, somos un 60% de similitud. Es impresionante. Hay, por ejemplo, de 289 genes que se estudiaron implicados en enfermedades en un trabajo, hay 7 de 77 que son similares, que pueden estudiarse las enfermedades humanas en una mosca. ¿Entienden eso? Y de hecho se hace. Efectivamente, se estudia cáncer, se estudia un montón de cosas en una mosca. ¿Y por qué somos diferentes nosotros? ¿Por qué somos diferentes? Estamos hablando de especies diferentes. Hoy se sabe que entre una persona y otra, o sea, en realidad la variabilidad entre los seres humanos es de 0,2%. Solo el 0,2% de nuestro genoma puede variar. ¿Y qué quiere decir que varíe? Hay muchísimos niveles de variación en el genoma. Yo les voy a dar solo algunos. Hay lo que se llama SNPs, son polimorfismos de simple nucleótido, es decir, mutaciones puntuales. O sea, te cambia una A por una G, te cambia una C. Bueno, acá no cambió, pero bueno, en este caso, acá te cambió una por una G. Simplemente ese punto. ¿Tá? O sea que esos SNPs son muy interesantes porque están presentes en entre 300 y 600 nucleótidos. O sea, cada más o menos 500 nucleótidos hay una mutación puntual en todos nosotros. Y estos son muy utilizados para realizarse a gran escala, porque hoy, como vamos a ver después les voy a mostrar, hay sistemas que te evalúan más de 1 millón de estas variaciones en un solo experimento. Y podés meterle más de 300 individuos. O sea, yo puedo analizar más de 1 millón de variaciones de nucleótidos en más de 300 individuos en un solo experimento. Eso es impresionante. Ahora les voy a mostrar algunos estudios que se hacen sobre eso. Otro tipo de cambio muy común en el genoma, de variabilidad muy común en el genoma, es lo que se llaman microsatélites, que son secuencias repetidas entre 1 y 6 nucleótidos. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, fíjense, hay, bueno, no se ve mucho, pero hay GAT, GAT, AGAT, 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 se repite, 200, 300 veces. ¿Y qué pasa? Estas son regiones donde la polimerasa, la enzima que replica el ADN, que lo copia, se dice que resbala, ¿no? O sea, le patina, ve todo y mete copia extra. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en nuestro genoma varía un nucleótido cada millón de nucleótidos. O sea, esa es la tasa de mutación. 1 por 10 a la 6. En la región de microsatélites, 1 por 10 a la 2. A la menos, bueno, 1 a la menos 2. ¿Se entiende? Entonces, hay una tasa de 4 órdenes de magnitud diferentes de del cambio entre microsatélites y otras regiones del genoma. Y esto es muy usado, por ejemplo, nosotros en el proyecto Acuario, que van a usar, mañana lo van a ver, lo usamos para hacer estudios de identidad o de genotipado de especies para ver su relación parental,
entre sí. Si yo tengo el mismo marcador en un animal y en el otro, yo puedo ver que este, por ejemplo, es hijo de estos dos a partir de estos marcadores. Porque este viene de este alelo y este viene de este otro alelo. Es decir, son muy usados para hacer este tipo de estudios genéticos. No me voy a centrar mucho en esto porque ya más o menos lo estuve explicando. Hay diferentes tecnologías para genotipar estas variaciones. Pero me voy a ir un poquito a volar otra vez. Y me voy a saltar de lo básico que estamos viendo a estudios muy complejos, pero bueno, se los voy a presentar solamente una introducción. Todos sabrán que el hombre se originó en África. Bueno, más o menos sabemos todo eso. Digamos, nuestro antecesor común, básicamente, surge en África hace algo más de 100.000 años y comienza a migrar a todo el planeta. En el transcurso de los miles de años, va pasando de África a Europa, a Asia. En realidad es un ida y vuelta, va a Europa, después vuelve a África, después a Europa, después vuelve a África, varias veces. A su vez, bueno, llega a Australia, lleva algunas islas perdidas, donde ahora se están descubriendo que hace pocos miles de años desaparecieron algunos parientes nuestros cercanos, que estaban perdidos en una isla del Pacífico. Y obviamente en la época de las glaciaciones se da paso en la parte de Alaska para la llegada del hombre a América. Y tenemos varias llegadas también. El amarillo y el azul representa la línea paterna, es decir, la línea a partir de marcadores que están en el cromosoma Y, que solamente tiene nombre, y el amarillo es la línea materna que se estudia, que son los marcadores que están, modificaciones en el ADN que están en la mitocondria. Entonces uno puede ir llevando las dos líneas de llegada a los diferentes lugares. Ahora, obviamente, cuando el hombre, por ejemplo, tarda algunos miles de años, no se lee, pero bueno, están los miles de años de cada una de las migraciones. Por ejemplo, tardó 50.000 años en llegar a Australia. Entonces este grupo tiene más de 50.000 años de separación con el originario. Obviamente eso va a generar que las mutaciones y los cambios que se generan acá no van a ser los mismos que el hombre que quedó acá y no van a ser los mismos que el que llegó a América. O sea, se va a dar una tasa de cambio, obviamente, porque hay un aislamiento geográfico, y entonces los alelos, es decir, las variaciones que van a tener las diferentes poblaciones, van a ir variando y se van a ir separando. Y hoy con los genomas, ¿qué están haciendo? Se está estudiando diferentes poblaciones en el mundo, se secuencia, en realidad no se secuencia todo el genoma, sino que se meten en estos aparatitos que te determinan variaciones, más de 1 millón de SNPs y pequeñas modificaciones del genoma, y se compara a escala genómica las variaciones entre los seres humanos. Es decir, que mediante un genotipado de alta densidad para estudio poblacional yo puedo, este es un estudio que analiza las diferentes poblaciones de Europa, de Asia, y si se fijan acá, de cada una de las poblaciones, Europa Central, Europa del Norte, iraquí, pakistaní, yo puedo ir determinando, perdón que no expliqué esto, esta línea para allá serían las personas analizadas. En el eje vertical, en cada color representa, digamos, el grupo originario al que pertenece esa secuencia del genoma, o sea, una secuencia determinada del genoma. Es decir, que la línea vertical me representa la composición del genoma en relación a su grupo étnico originario. Y yo puedo analizar de diferentes maneras, es decir, puedo ir yéndome cada vez más atrás y analizando los grupos con más grados de separación o menos grados de separación. Y eso es muy interesante, porque uno podría pensar, bueno, esto lo va a aprovechar un nuevo nazismo y lo va a usar para decir que somos todos diferentes. Lo interesante es que se encuentra todo lo contrario a lo que uno pensaría, digamos, decir, bueno, toda la población de gente de africana o de color va a ser diferente a la de asiática o va a ser diferente completa. Y en realidad no, fíjense lo siguiente. Hay poblaciones cercanas, por ejemplo, se estudió la variabilidad genética de diferentes grupos aborígenes mexicanos y se determinó que entre ellos
tienen tanta variación como entre un europeo y un asiático. A su vez, también podemos saber por esta tecnología que las mutaciones para nuestro fenotipo visible son pocas y muy fáciles de obtener. Hay cantidad de casos donde una pareja de color tiene hijos rubios. Muchísimos casos. Y eso es lo que ocurría cada vez que la población africana iba a Europa, donde se encontraba con otra temperatura, otra intensidad lumínica, enseguida perdía la coloración. Rápido, sí, ¡pac! En época evolutiva es nada, unos miles de años. Eso en tiempos evolutivos no es nada, es muy fácil. Hay alelos dando vuelta, hay pequeñas mutaciones que ocurren y ¡pac! Perdimos el color. Esto no representa nada en relación Color y el matrimonio. ¿Cómo? Color y el matrimonio. No, pero... Corroborado. No, pará. Estos son corroborados. No. Está bien. Cuando hay una cruza rara, es mestizo, no es rubiecito así, ¿eh? No, pero aparte, fíjense que los rasgos, más allá del color, los rasgos son claramente de la familia. ¿Eh? Son claramente de la familia. ¿Eso qué respondería? Mutaciones. Al estilo de No. A ver. Esperen, acá hay una buena pregunta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo ocurre? Las mutaciones ocurren al azar. ¿Ah? Pero la evolución es lo contrario al azar. ¿Se entiende? Es decir, las mutaciones ocurren al azar. Esas mutaciones ocurre que, por ejemplo, por lo menos en los organismos como nosotros, que somos de reproducción sexual, se van a fijar en una población, por azar también, ¿entiende? Más de 1% generalmente de presencia de un alelo determinado, de una mutación determinada en una población, significa que está fijada esa mutación. Y luego va a ocurrir que un padre, una madre, un macho, una hembra con esa mutación se pueden cruzar y van a tener el mismo alelo y ese alelo va a dar un fenotipo. Si ese fenotipo es beneficioso para ese organismo, entonces ese alelo va a empezar a aumentar en la población. Un ejemplo, el oso polar, para describir esto mismo. El oso polar surge a partir del oso pardo del norte de América. ¿Qué pasa? La mutación le da la evolución que le hace al vino, le da un claro beneficio evolutivo. ¿Por qué? Porque lo van a ver sus presas no lo van a detectar y a su compañero marrón sí lo van a detectar. ¿Entienden? Entonces, si ocurre una mutación de este tipo en África, posiblemente este chico no va a ser seleccionado, porque el sol lo va a abrazar. Pero si ocurre esta mutación en Europa, eso sí no va a tener problema, incluso le puede llegar a dar un beneficio. ¿Se entiende? O va a recibir mejor la luz solar. Perdón, una pregunta. No, obviamente, estamos hablando del proceso evolutivo. Sí. No, aparte hoy ya somos una comunidad global, digamos, es completamente diferente el proceso evolutivo del hombre. Perdón, a lo mejor una mirada filosófica, pero habías dicho que la evolución no era al azar. La evolución es lo contrario al azar. Ok, o sea, hay gente que lo puede tomar como determinista y puede apelar a un diseño inteligente. No, yo digo que es lo contrario al azar porque es seleccionado por el ambiente o por... las mutaciones son lo que son al azar. La evolución es lo contrario al azar porque va a ser seleccionado por el ambiente. Me faltó tal vez decir eso. Ahí están las fuerzas, esas son las fuerzas que explica Darwin y que luego obviamente con la teoría molecular son reforzadas e incluso algunas cambiadas, algunos conceptos cambiados también de Darwin. Pero obviamente la selección sexual es una fuerza muy potente que guía la evolución y muchas veces encontrada contraria a la selección natural. Muchas veces el proceso de selección sexual puede afectar la sobrevida de los organismos, pero va a generar más progenie, así que hay un equilibrio. Obviamente no me refiero a eso cuando hablo de contrario a la gracia por si se entendió eso. O sea, justamente lo contrario porque es lo que va a ser seleccionado por el ambiente. Entonces las mutaciones que van a ser seleccionadas son aquellas que van a dar algún beneficio a ese organismo. Sí, por supuesto. Bueno, rápidamente paso esto si termino. Esto es una curiosidad que les muestro, yo puedo hacer el mismo análisis
pero tener, esto por ejemplo serían cada cromosoma, hasta el X, duplicado obviamente, paterno y materno, cada segmento del cromosoma a qué grupo étnico pertenece. Evidentemente esta persona tiene un padre europeo y otro asiático, digamos, ¿no? Un cromosoma. Pero yo puedo ver, y es interesante porque por ejemplo esto no le permite ver que las poblaciones americanas, la mayoría, no hay casi poblaciones americanas puras, son casi todas mestizas. También permite ver que en Argentina la mayoría de la gente tiene algún mestizaje con poblaciones originarias, casi el 60% de la población, lo cual uno no lo conoce, uno no lo sabe. O sea, hay realmente cosas muy interesantes que van surgiendo de estos estudios. Y también me permite ver un mapeo genómico de una variación. Esta es la probabilidad de que un alelo de esto que yo le digo, esta mutación, sea responsable de una enfermedad. Entonces yo voy analizando. De repente este alelo está asociado a una enfermedad que yo estoy estudiando, en este caso la susceptibilidad al Alzheimer. Y entonces en esta región del genoma yo voy a ir a buscar y ahí cerquita va a estar uno de los genes responsables de esa enfermedad. Y en este caso se descubrió un gen denominado APOE. Entonces yo puedo usar esta tecnología tan potente para ir a buscar mutaciones puntuales. Claro, yo tomo un grupo con Alzheimer y otro sin Alzheimer. Le hago el escaneo genómico y comparo la probabilidad de cada mutación de que tenga relación con la enfermedad o no, con el grupo control. Cuando me salta esto, me salta la probabilidad. Estamos hablando, como son tantos individuos, tengo órdenes de magnitud de la probabilidad muy muy grandes. Esto es menos el logaritmo, así que esto es 10 a la menos 7 de probabilidad. Y bueno, y volviendo ya para terminar a lo que es la biotecnología, para cambiar un poco de la parte de alimentación, estas mutaciones puntuales que dan enfermedades muchas veces raras, pueden llegar a ser cambiadas, pueden llegar a curarse mediante terapia génica, que es reemplazarle a una célula, en este caso son enfermedades autoinmunes, por ejemplo este chico argentino que fue tratado con una terapia génica, se le tomaron células de médula propias, porque este chico no encontraba células compatibles, por lo tanto no le podían hacer trasplante con células compatibles. Le tomaron células propias, pero las células propias tenían su enfermedad. Y ellos ya sabían qué gen estaba mutado, qué gen tenía el problema. Entonces, ¿saben con qué le reemplazaron el gen? ¿Saben con qué le reemplazaron el gen? No, es un gen de humano. ¿Se acuerdan antes que le dije los virus que podían pasar de ARN a ADN? Bueno, con un virus, ¿saben qué vino? Con un virus de SIDA modificado. Le sacan los genes de patogenicidad, le insertan el gen que le quieren meter a este chico, ese virus va a infectar esa célula, le va a transmitir el gen, le va a insertar el gen sano, detectan las células que tienen ese gen sano y le trasplantaron esas células a este chico y el chico se curó. O sea que el virus ese lo usan como soporte en realidad nada más para... Solamente, digamos, lo que es la parte cápside y la parte infectiva para ingresar a la célula. Después le sacan todo lo que genera enfermedad. ¿Entienden? Exactamente. Y esa tecnología hoy ya está disponible y curando gente. Así que bueno, ¿cómo? Mira, yo sé que es gente del Garrahan, el que hizo este chico, pero en colaboración con Estados Unidos. De todas maneras, hoy en día, yo no sé si está haciendo en Argentina, pero en Argentina hay de esta tecnología, digamos, yo creo que hay gente que capaz de generar estas tecnologías en el país, ¿no? Finalmente, por ahí, para hablar un poco de la pregunta inicial, bueno, si somos nuestros genes, no somos. Hoy en día se sabe que hay modificaciones en el ADN que no son genéticas, es decir, que no son mutaciones, sino son cambios epigenéticos que se llaman, son metilaciones, otros procesos que pueden producirse en un organismo, por ejemplo en ratas. Se sabe que si uno separa una rata al nacer de su madre, el efecto sobre el genoma, el efecto no genético, es decir, epigenético sobre el genoma, va a afectar a 2 generaciones posteriores en el comportamiento de la célula. Es decir, que somos, obviamente, mucho más que nuestros genes, pero además otro concepto de Dawkins, el genoma extendido. ¿Qué somos? O sea, ¿qué es nuestra sociedad? Es un genoma extendido, es lo que la evolución hizo de nosotros.
que son seres sociales y seres que quieren comprender el universo. Así que bueno, muchas gracias.